Yo soy Pablo Gómez Carrera y voy a hablar de la importancia que tiene el tanque de Marriott. Hoy en día el tanque de Marriott lo encontramos en los distintos dispositivos que almacenan o recolectan agua sin importar su uso o su tamaño. La razón de ser o el porqué del tanque de Marriott es para poder tener un chorro de agua que salga a una presión constante sin importar la altura o la- el llenado que tenga el donde está almacenada el agua. El propósito de esto es poder tener un chorro de agua constante de salida con una misma presión, sin importar si el tanque está completamente lleno o se va vaciando. Para la elaboración de nuestro tubo de Marriott, nosotros decidimos utilizar materiales que se adecuaran lo mejor posible a un tubo de Marriott real. Este fue uno de nuestros resultados. Elaboramos en total dos tubos de Marriott y se compone principalmente de un cilindro, en este caso una botella, un popote y lo más importante, un material aislante que ayuda a recubrir el popote. ¿Para qué funciona esto? Esto es para que la presión de adentro del tubo de Marriott sea igual a la presión atmosférica. Esto hace que funcione correctamente. Bueno, además de eso utilizamos una pequeña lija caliente para elaborar un orificio con un área conocida para calcular la velocidad mediante el caudal y algo muy importante que no fue para la elaboración del tubo de Marriott, pero sí para la elaboración de nuestro experimento fueron instrumentos de medición, tales como reglas, metros y cronómetros, para poder tomar sus respectivas magnitudes y de este modo obtener una precisión mejor que lo que hubiera sido con otros instrumentos más generales. Hola, mi nombre es José Alfredo Paredes y le voy a explicar acerca del funcionamiento del frasco de Marriott. Este consiste en un recipiente lleno de líquido hasta una cierta altura y este frasco está tapado, está cerrado, pero su tapa está atravesada por un tubo o un popote como es en este caso, el cual va a estar sumergido dentro del agua y su punto más bajo, el punto A, va a estar dentro del nivel del agua, la cual va a comenzar a salir por el orificio B. Bueno, cuando nosotros iniciamos con la descarga, el aire que está atrapado en la parte superior del frasco aumenta y por ende la presión va a disminuir. Como esa presión es menor que la atmosférica, el agua que está en la parte interna del tubito, la que está atrapada, va a disminuir más rápidamente y con eso va a empezar a entrar aire a todo lo demás. Y lo podemos ver reflejado en las burbujas que terminan saliendo. Bueno, si nosotros en el punto A y en el punto B aplicamos la ecuación de Bernoulli, porque estas dos tienen presión atmosférica, obtenemos que la velocidad de salida va a ser constante. Y así va a seguir siendo mientras el nivel del agua no baje más del punto A. El gasto también es proporcional a la velocidad y esta por ende va a seguir siendo constante. Hola, soy Sara Ambe y voy a explicar las dos maneras en las que obtuvimos la velocidad en nuestro equipo, tanto la velocidad experimental como la teórica. Para la experimental se utilizó la fórmula del caudal, en la que obtuvimos el valor del caudal como volumen sobre tiempo. Al obtener este valor pudimos despejar otra fórmula del caudal que era área por velocidad. Esta despejamos la velocidad y nos quedamos con el caudal sobre el área. Así obtuvimos la velocidad experimental. Para la velocidad teórica hicimos uso del principio de Bernoulli, en el que utilizamos esa fórmula y eliminamos todas las constantes para llegar a la ecuación de Torricelli. Esta era velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura de nuestro tanque. Y así es como obtuvimos la velocidad teórica. Hola, mi nombre es Jacobo Sacal y voy a hablar sobre cuál es el proceso más confiable o cuál opinamos nosotros. Según nuestro equipo, pudimos concluir que el proceso más confiable o el que recomendaríamos sería el proceso a través del despeje de la velocidad del cálculo del caudal. Elegimos este proceso porque es más sencillo de realizar. En el otro proceso necesitamos de
de tecnología, de aplicaciones y de instrumentos de medición sumamente más complicados de conseguir, como es el tracker y como es una computadora y como es el celular y como es la cámara lenta. Y por el otro lado, en el cálculo del caudal, con una simple regla o un instrumento de medición más común que puede encontrar cualquier persona en cualquier lado, se puede llegar a resultados sumamente confiables. Es por esta sencillez que lo elegimos. Los problemas que encontramos, desde mi punto de vista, fue un poco el problema en las mediciones, en la precisión de cada medición dependiendo del experimento. También la diferencia entre la teoría y lo real. Esto se debía a que en la teoría no tomábamos la fricción del agua con el orificio de salida, y pues tal vez se podría mejorar teniendo un tanque de Mariotte elaborado precisamente, con medidas exactas y con mejores materiales. Bueno, pues yo en lo personal no vi muchas complicaciones. Solo al principio, a la hora de construir el tanque, me sorprendió que la primera vez, por ejemplo, yo no había sellado el popote en la tapa y no funcionaba como quería. Entonces, a la hora de sellarlo ya empezó a funcionar pues como queríamos, ¿no? También me sorprendió mucho la enorme diferencia que hubo entre la velocidad teórica y experimental. Esto porque pues no se toman en cuenta en la velocidad teórica muchas variables que sí en la experimental, y viceversa, también en la experimental no se toman en cuenta otro tipo de variables. Bueno, en mi opinión individual, las complicaciones principales que tuvimos fue de que obviamente ningún experimento realizado de manera online va a ser mejor que algún otro realizado de manera presencial. Dentro de los conocimientos que podemos rescatar, nos damos cuenta que el frasco de Mariotte es un experimento increíble que, por más sencillo que parezca o por más tonto que a lo mejor pueda parecer para otras personas, podemos ver reflejados muchísimos principios, muchísimos conocimientos, tales como el principio de Torricelli, la ecuación de Bernoulli, entre otros. Durante el desarrollo de la práctica logré adquirir en lo personal no solamente conocimiento teórico sobre las velocidades y sobre el funcionamiento del tanque de Mariotte en sí, sino que también logré reforzar mis habilidades matemáticas y mis habilidades computacionales durante el uso de las aplicaciones tecnológicas. En lo personal creo que uno de los puntos más difíciles de la práctica o una complicación fue el simple hecho de no poder estar con el equipo y de tener que ir coordinando horarios y de ir coordinando mandarle información y mandar videos, y uno tenía una aplicación y otro. Entonces yo creo que más que nada fue la comunicación a distancia, pero me complace decir que igual de todas modas salimos adelante. Bueno, a la hora de realizar la situación problema, sí sentí que fue un reto muy agradable, porque teníamos la preparación y los conocimientos previos para hacerlo, pero sentí que uno de los retos más fuertes fue agarrar toda esa teoría que teníamos y volverla meramente práctica. Eso fue algo muy padre, fue algo que me gustó, algo que costó un poco de trabajo al principio, pero que se pudo hacer. Un ejemplo muy básico fue entender la ecuación de Bernoulli y saber que se podía llegar a la ecuación de Torricelli para nuestro caso práctico, que era justo el tubo de Mariotte sin tener diferentes presiones. Ese siento que fue el principal reto teórico, su aplicación meramente práctica y entender, eso es algo que me gustó mucho de esta situación problema, entender que la teoría no siempre tiene que ser idéntica a la hora de llevarla a la práctica, que podemos jugar con esa teoría para adecuarla a nuestra práctica y volverla aún más eficiente.